seguidores están hoy aquí en esta sala. Forman parte de la iglesia. Y mientras la iglesia consuma pornografía, la iglesia estará siendo cómplice de una mafia cuyo objetivo es destruir nuestra generación, los matrimonios y la sexualidad de nuestro mundo. Y no podemos permitirnos ser cómplices de eso. Ahora, los sociólogos consideran que todos aquellos que nacieron a partir de 1990 son la primera generación porno nativa. ¿Qué significa ser una generación porno nativa? Es la generación que descubrió el porno antes de descubrir su propia sexualidad. En otras palabras, es la generación que se vio expuesta a una imagen pornográfica antes de saber para qué servía lo que tienen entre las piernas. Porque seamos claros, tiene un detector de pecado. Pero seamos claros, un adolescente hoy en día, a través de uno de estos aparatitos que se llaman los smartphones, regalados por sus papás para que se puedan mantener conectados a un solo clic de distancia, de forma anónima, gratuita y confidencial, mientras están en su habitación bajo las sábanas de su cama. A un solo clic pueden acceder a toneladas de bits de contenido pornográfico, más de lo que puedes llegar a imaginar. De hecho, los estudios dicen que el 20% de todo el contenido de internet es pornografía. Y eso es mucha pornografía. Y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Antes, tú tenías que buscar a la pornografía. Según los sociólogos, actualmente la primera exposición a una imagen pornográfica se está produciendo a los 11 años de edad. De media, la primera exposición a los 11 años de edad. Ahora, queridos, ¿qué puede significar eso para el futuro de nuestra generación? Yo recuerdo cuando tenía 11, 12 años, viví un momento muy abrumador. Porque mis papás solían reservar el sábado a la mañana para lo que ellos llamaban el sábado sabadete. Era cuando mi papá y mi mamá cantaban Cantar de los Cantares, mi papá se subía a la palmera, agarraba los cocos, no sé si me entiendes. ¿Por qué? Porque yo solía dormir como un niñito, pues toda la mañana del sábado, me levantaba tarde, pero un día sorpresivamente me desperté. Y me entraron ganas de ir a saludar a mis papás. Y fui a saludarles sin llamar a la puerta. Y abrí la puerta y de repente en medio de la penumbra, entre las sábanas, vi a mi papá muy cerca de mi mamá. Y de repente hice ¡ah! Mi mamá le dio un codazo a mi papá le dio un codazo a mi mamá. Y todavía recuerdo esta frase. Mi mamá le dijo a mi papá: tienes que hablar con tu hijo. Y esa fue la primera charla de sexualidad que yo tuve con mi papá. Y la agradezco muchísimo. Un papá que aprendió a leer a los 30 años de edad, se sentó conmigo y un librito con dibujitos de óvulos y espermatozoides y empezó a explicarme acerca del sexo y la reproducción. Y yo cada vez que me explicaba las cosas yo decía: no puede ser posible, no puede ser posible. Fue un impacto. Y lloré porque me parecía imposible de creer. Ahora, si esa situación, que básicamente no vi nada y fue solo una intuición y ocurrió dentro de un contexto que podría decir que es saludable, como el matrimonio, creó un impacto tan grande en mi mente adolescente. Y eso es que tuve un padre que me explicó lo que yo había visto.
¿Qué es lo que ocurrirá cuando un muchacho de 11 años se ve expuesto a una imagen cruda de pornografía y lo hace sin ningún tipo de explicación? Literalmente esa imagen está violando su mente. Y no utilizo esa palabra al azar, porque literalmente eso es lo que pasa, porque esa imagen está penetrando en un cerebro que no está listo para procesar lo que está viendo. Literalmente esa imagen está violando su mente, está entrando en un lugar donde no debería entrar. Y las consecuencias en los resortes más fundamentales de nuestra mente. De hecho, está comprobado médicamente que un adulto que se hace adicto a la pornografía en la edad adulta tiene más facilidad para abandonar esa adicción que un adolescente que se hace adicto a la pornografía en la adolescencia. ¿Por qué? Porque esa adicción en la adolescencia hace mella en los resortes más fundamentales de su cerebro. Y aquí viene el escándalo. ¿Estás listo para esto? El mayor grupo de consumo de pornografía a nivel mundial se encuentra entre la franja de edad de 12 a 17 años. Los máximos consumidores de pornografía actualmente son los muchachos y muchachas de 12 a 17 años. Y estamos por ver todavía las consecuencias a largo plazo de lo que eso puede suponer para toda una generación. Por eso, queridos jóvenes, he venido aquí a llamaros a la guerra. Una guerra que no puede ser postergada, una guerra que tienes que vencer, no mañana, hoy. Porque si vences esta batalla en tu juventud, la vencerás para el resto de tu vida. Pero si la pierdes ahora, quizás sea algo con lo que luches para el resto de tu vida. Y entiéndeme bien, ganar la batalla contra la pornografía hoy se trata del futuro de la iglesia de mañana. Esto es uno de los mayores atentados que tenemos por parte del infierno, porque al infierno no le produce ningún temor vernos hoy saltar, bailar, gritar, y después ir a casa y consumir nuestra dosis de porno. Pero lo que tiembla al infierno es un joven que toma la decisión de mantener su mente limpia. Ahora, déjame avanzar un poquito más en este tema. Muchos neurólogos se atreven a denominar a la pornografía como la nueva droga. Tú te podrías preguntar, bueno, Itiel, ¿y por qué denominar a la pornografía como droga si no se fuma, no se bebe y no se inyecta? Por sus efectos en el cerebro. Hoy se ha comprobado médicamente que el poder de la adicción de la pornografía es tan grande porque opera en el cerebro de la misma manera que lo hace la droga de la heroína. Es decir, activa los mismos neurotransmisores que la heroína. ¿Entiendes lo que te voy a decir? La pornografía entra a tu cerebro a través de tus ojos y tus oídos, y cuando entra ahí provoca una explosión, una liberación de hormonas químicas en tu cerebro. Hormonas como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, sí, todas ellas hormonas químicas naturales que segrega tu cerebro en momentos determinados de tu vida para producir ciertos efectos de forma medida y de forma natural. Por ejemplo, producirte excitación, apego emocional, una sensación de recompensa, pero la pornografía las activa artificialmente. Cuando consumes porno, al igual que cuando consumes una droga, tu cerebro se sobrecarga de esas sustancias químicas, y al consumir reiteradamente porno, tu cerebro se acostumbra a esas grandes cantidades de químicos actuando dentro de ti. Ahora, esas sustancias son tan placenteras
que el cerebro se hace fácilmente dependiente de ellas y te solicita más y más y más producción de químicos, que implica más y más y más consumo de porno. Y así te vuelves adicto. Es una cuestión biológica. Pero no termina ahí. Con el consumo reiterado de pornografía, al igual que ocurre con el consumo de las drogas, cuando el cerebro se acostumbra a cierta dosis, la dosis que antes producía un resultado deja de hacerlo y necesitas una dosis extra para lograr el éxtasis anhelado. Y en el caso de la pornografía, una dosis extra no solo significa más tiempo de consumo, sino que significa una imagen más violenta, un cuerpo diferente, una escena más turbia. Y eso lo sabemos bien los que estuvimos dentro de la pornografía. Cuando tú accedes a una página pornográfica, espero que nunca lo hayas hecho, pero yo te voy a decir lo que hay. Es como que accedes al menú de un restaurante con un montón de secciones. Y uno se pregunta, ¿por qué habrá tantas secciones aquí? Secciones, las más normales, como estas: colegialas, gordas, orgía, racial, lesbianas, transexual, incesto, sadomasoquismo. Ahora, esos son las secciones de una página pornográfica normal. Si tú sabes buscar, y sabes buscar en lugares un poquito más escondidos, puedes acceder a categorías como violación, niños, animales, defecación. Y yo sé que cuando estoy diciendo esto, algunos están tensos en su sillón y dicen, pero ¿cómo es posible? No me puedo creer esto. Mira, si esas secciones existen, es porque alguien las consume. Y la pregunta es, ¿por qué las consumen? De hecho, mira, te he traído el título de algunos vídeos pornográficos que tienen más de 40 millones de visualizaciones, casi toda la población de Colombia. Madre e hijo, sexo real. Colegiala borracha e inconsciente violada. Secuestrador fuerza a su víctima. Y uno diría, a ver, Itiel, ¿qué está pasando? ¿Qué significa todo esto que me estás diciendo? ¿Estás listo para lo que te voy a decir? La verdad es esta. Un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Te lo voy a volver a decir. Un cerebro que está intoxicado con la pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Porque cuando tú día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, expones a tu cerebro a las imágenes de cuerpos desnudos, lo que antes te producía una excitación, es decir, ver unos pechos, ver un trasero, ver la silueta de un cuerpo, cuando tu cerebro se acostumbra a eso, simplemente deja de surgir efecto de excitación en ti. Y entonces lo que necesitas ya no es un desnudo, es una innovación. Es algo nuevo, ver algo nuevo, algo sorprendente, algo que vuelva a encender los químicos en tu cerebro. Y cuando estamos hablando de innovación en la pornografía, estamos hablando de fetiches. Incorporar látigos, cuerdas, máscaras, o quizá personas con cuerpos diferentes, interraciales, o que tengan partes de su cuerpo sobredimensionadas, fuera de lo normal, o una imagen más violenta, o algo más perturbador, o una escena más turbia. ¿Y por qué no? Con el tiempo, cuerpos de niños o de niñas, violaciones, animales,
Porque un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Y hay algo que la industria pornográfica no quiere que sepas. Y he venido aquí a decirte uno de sus mayores secretos. Algo que están intentando evitar que tú conozcas, pero es la verdad. Y es esto: el porno literalmente transforma tu cerebro. El porno manipula tus conexiones neuronales y te convierte en algo. Déjame explicarlo así. De la misma manera que el paso reiterado y continuo durante días, semanas, meses de unos excursionistas por un bosque, siempre pasando por la misma ruta, finalmente terminará abriendo un camino natural a través de ese bosque. El consumo reiterado de pornografía día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, también va a abrir una ruta neuronal en tu cerebro. Es decir, va a crear conexiones neuronales en tu cerebro, va a crear carreteras en tu mente, va a modelar tu cerebro. Y creo que esto lo sabemos todos de forma muy natural. Por ejemplo, si tú decides dedicar 1 hora al día a tocar el piano, ¿qué es lo que pasará al principio? Que al principio, cuando tu cerebro no está acostumbrado, tú tendrás que mirar las teclas del piano, mirar tus dedos, ver dónde los posicionas, y tendrás que hacer todo un esfuerzo mental para pulsar las teclas correctas, para lograr los sonidos correctos. ¿Por qué? Porque tu cerebro todavía no está acostumbrado a ese hábito. Pero si tú haces esto 1 hora al día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿qué va a pasar? Que tu cerebro se va a reconfigurar, va a crear nuevas conexiones neuronales para convertirte en una persona habilidosa en el arte que estás practicando día tras día. Y finalmente ese pianista podrá estar tocando el piano sin ni siquiera mirar las teclas, sin pensar en el movimiento de sus dedos. De hecho, podrá tocar el piano mientras está pensando en otra cosa. Y curiosamente, cuando tu cerebro se transforma para hacerte hábil en algo, hace que todo lo demás pierda valor. Y entonces es cuando te conviertes en una persona especialista o un obseso o una persona que es un genio. Y si dedicas esto a las matemáticas, a la música o al arte, eso puede producir algo bueno en tu vida, pero si en lo que te estás entrenando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es en la pornografía y la masturbación, eso también te está transformando aquí dentro. Y esto es lo que la industria pornográfica no quiere que sepas, pero es la verdad. El porno no genera un tipo de práctica sexual. El porno genera un tipo de persona. Te lo voy a volver a decir. El porno no genera un tipo de práctica sexual. El porno genera un tipo de persona, modela el cerebro. Genera un tipo de persona que disfruta con el abuso, la degradación y la dominación sobre la mujer. Genera un tipo de persona que logra excitarse únicamente a través de la subyugación del cuerpo femenino. Genera un tipo de persona que busca convertir el cuerpo de una mujer en un objeto sexual. Genera un tipo de persona que cree que sabe de sexo, pero solo sabe de violencia. Porque el porno no genera una educación sexual. No te engañes, no te enseña lo que es el sexo. El porno está cambiando la manera en la que una generación de hombres
perciben a las mujeres que les rodean. Está cambiando la manera en la que los hombres ven a las mujeres de su entorno. No es una fantasía inocente, está creando un tipo de hombre que es peligroso. Y algunos aquí podrían decir: Joitiel, parece que este mensaje solo va dedicado a los hombres. Entiéndeme bien, la verdad es que el porno está creado por hombres, para hombres, con la intención de esclavizar a la mujer. Ahora, sorprendentemente, y de eso hablaré después, cada vez son más mujeres las que se suman al consumo de la pornografía. Y estoy muy sorprendido con esto. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Quién en su adolescencia, antes del porno, soñaba con lo que el porno ofrece? O déjame preguntarlo así. ¿Recuerdas cómo eran tus fantasías sexuales en la adolescencia, con 13, 14 años, antes de exponerte a la pornografía? Yo sí. Y obviamente no he venido aquí a hacer apología de las fantasías sexuales, no me entiendas mal. Pero es una cuestión biológica que a los 12, 13, 14 años hay un despertar sexual. Y empiezas a pensar en cómo sería si lo hicieses, cómo se vería un cuerpo desnudo, cómo sería el tacto de la piel de otra persona. Y obviamente luego hay que aprender a poner esas fantasías sexuales bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero yo recuerdo que mis fantasías sexuales antes del porno se basaban en romance, en besos, en caricias, en cómo se vería el cuerpo de una mujer. Había una narrativa fuerte en mis fantasías, donde yo y la persona de mi fantasía eran importantes, lo que hablábamos, la situación. Había como una especie de respeto casi sagrado, casi, no sé cómo explicarlo, pero había hasta una belleza dentro de esa fantasía. Pero el porno no es eso. El porno te ofrece un tipo de práctica sexual que degrada a la mujer, basada en la dominación y la violencia sobre ella. Es decir, una práctica sexual sin intervención de las manos del hombre, acariciando a la mujer. Lo que yo llamo sexo sin manos. Y tú dices, sexo sin manos, ¿de qué estás hablando? Sexo sin manos, ¿por qué es tan importante? A ver, préstame atención. A las cámaras del porno no le interesan las caricias, ni los besos, ni el romance, ni el diálogo. A las cámaras de la pornografía solo les interesa una cosa: capturar la penetración. Quieren grabar ese acto, nada más, como si de eso se tratase el sexo. Y entonces, para capturar esa imagen, la mujer tiene que ponerse en posiciones antinaturales y el hombre tiene que ponerse las manos en la cintura o detrás de la espalda o detrás de la cabeza para no interrumpir la grabación. Si en la grabación el hombre habla a la mujer, solamente será para insultarla, vejarla o humillarla de alguna manera con palabras obscenas. Y si el hombre utiliza sus manos en algún momento para tocar a la mujer, no será para acariciarla, sino será para golpearla, asfixiarla o agarrar su cuerpo de forma violenta. Y eso es el porno. No es amor, no es sexo, no son ideas nuevas para mejorar tu vida sexual. El porno es una práctica que humilla a la mujer y la reduce a un objeto. Y finalmente el porno genera un tipo de hombre que se excita dominando a la mujer. Descubrir esta verdad, que la manera en la que tratamos lo creado
manifiesta lo que pensamos del Creador. Y si nosotros tratamos a una mujer que está diseñada a imagen y semejanza de Dios como un objeto sexual, como algo para ser dominado, ese acto es un atentado directo contra Dios mismo. Porque el porno degrada la creación de Dios, y cuando consumes porno es un atentado contra la Trinidad. Estás menospreciando la creación de Dios y por lo tanto estás menospreciando al Creador. Hace poco en España hemos tenido una polémica muy fuerte a nivel social. Se conoce como el caso de la manada. Podéis buscarlo en internet. 5 hombres en una fiesta muy conocida en España que se llaman los Sanfermines tomaron a una mujer borracha y la metieron en un lugar oscuro, y esos 5 hombres violaron a esa mujer mientras lo grababan con su teléfono móvil y después lo compartieron con sus amigos en el chat. Ahora, ha habido toda una polémica alrededor de este asunto judicialmente, intentando determinar si era violación, abuso, o incluso se habló de si era un asunto consentido por la mujer. Pero a lo que yo voy es al hecho de que cuando estos hombres declararon acerca de lo que habían hecho, con plena conciencia, es decir, ellos creían, estaban convencidos, y así lo dijeron, que ellos no habían violado a esa mujer. Ellos habían mantenido una relación sexual con ella. Y mucha de la sociedad española se escandalizó. ¿Pero cómo es posible? Esto forma parte del machismo y el patriarcado que gobierna este mundo. ¡Hipócritas! Una sociedad que aplaude la pornografía, que dice que eso tiene que ver con la libertad sexual de las mujeres, que se mofa de ello y anima a los jóvenes a consumirla. Luego no se puede escandalizar de eso, porque en la imagen más básica de pornografía aparecerá una mujer en el centro con 5 hombres penetrándola. Porque eso es el porno. Y no podemos escandalizarnos si después hay jóvenes de 15 años que están pegando a sus novias, niños de 13 años que se están acostando con sus hermanas, muchachos de 17 años que montan orgías en su casa. Todo eso es producto del porno. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Pero algo que para mí fue definitivo para dejar el porno fue entender que cada vez que yo consumía porno, no solo me estaba haciendo daño a mí, sino que estaba haciendo daño a otra persona. ¿Por qué? Porque cuando uno consume porno, no es algo aislado que se queda en la intimidad de su habitación. Está siendo cómplice de una mafia de trata de seres humanos, de esclavitud sexual. La palabra pornografía viene de 2 palabras en griegos, porneía y grafía, es decir, prostitución gráfica o prostitución filmada. La pornografía es prostitución filmada. Y lo que tienes que entender, que cada vez que estás en tu habitación con tu smartphone y entras en una página pornográfica y en el buscador, por ejemplo, pones jovencitas colombianas, la estadística de tu consumo llega a una mafia de trata de seres humanos aquí en Colombia, que irá a una de las aldeas desfavorecidas de tu país y ofrecerá dinero a unos padres para comprar a su hija y después llevar a su hija a un prostíbulo para convertirla en una esclava sexual, esperando que tú hagas realidad la fantasía de tu ordenador ahora en el prostíbulo. Porque lo que la industria pornográfica sabe, que del clic clic al toc toc, es decir, del ordenador al prostíbulo,
solo hay un paso. Lo que te estoy diciendo es que la pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Ahora, queridas mujeres que estáis en la sala, he hablado a los hombres porque el porno está diseñado por hombres, para esclavizar a la mujer. Pero sorprendentemente, las estadísticas dicen que cada vez más mujeres están consumiendo porno y si las cosas siguen así, en 5 años se van a igualar las estadísticas de consumo. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto posible? La cuestión es, ¿qué es lo que crea la pornografía en el cerebro de una mujer? Hace algo diferente a lo que hace en el hombre. La pornografía hace creer a la mujer que su valor está ligado a su capacidad de provocar una estimulación sexual en un hombre. En otras palabras, la pornografía hace creer a las mujeres que para ser amadas por un hombre tienen que darle lo que ese hombre busca. Y lo que ese hombre busca es una excitación. Y por lo tanto, ellas creen que su valor como mujeres está ligado a su capacidad de excitar a un hombre. Es decir, lo que la pornografía hace en las mujeres es hacerlas creer que deben convertirse en pornodivas. Y muchas de las que estáis aquí estáis cayendo en esa trampa. Vuestros novios os dicen, no, grábate un vídeo así con poca ropa, o sácate una foto en lencería y envíamela. Y tú crees que para agradar a ese hombre tienes que darle lo que ese hombre te pide, porque así será una muestra de amor, porque tu valor está determinado por conseguir cautivar a ese hombre, y te sacas la foto y se la envías, y cuando esa relación se rompa, porque se va a romper, esa foto no se quedará solo en el smartphone de tu ex, sino que terminará en el smartphone de sus amigos. Y me estoy dando cuenta que cada vez más mujeres estáis entrando en ese juego. Y ya no solo se trata de crear vídeos privados. Solo hay que entrar en las redes sociales, en los perfiles de algunos de vosotras. ¡Ey! Dios nos creó para la sensualidad, Dios os creó para la belleza. Y si tú piensas que para lograr un like necesitas mostrar el canalillo de tus senos o sacarte una foto mostrando tu trasero, si tú piensas que tienes que sacarte una foto en bikini en la playa y tú dices, no, eso forma parte de mi libertad, no, eres una esclava. Porque te has creído la mentira de que necesitas hacerlo para que alguien ponga un like, para que tengas valor, para sentirte validada. Es una mentira. Hombres, tenéis que dejar de consumir porno. Mujeres, debéis borrar algunas